vez más iniciando nuestro programa a través de radio y televisión, sabiendo que es de suma importancia la palabra de revelación, la palabra de Dios en estos tiempos, donde la Babilonia se mueve con tanto poder a nivel planetario, y debemos ser sabios, tener sapiencia en las Escrituras, porque el pueblo de Dios tiene la información más grande que todas las personas que no conocen a Dios. En la antigüedad el poder estaba en la fuerza humana, en la fuerza de la persona, en la fuerza de un conglomerado de personas. Posteriormente el poder lo tenían la gente que tenía mayor cantidad de recursos económicos. Pero actualmente el poder está en personas que tienen mayor información de la realidad, de la verdad. El pueblo de Dios, aquel que realmente está escudriñando las Escrituras, aquella persona que ha nacido de nuevo, personas que van creciendo espiritualmente, la iglesia de Jesucristo, es el que tiene mayor información referente a las realidades. Como pueblo de Dios sabemos que tenemos clara la idea de nuestro origen y hacia dónde vamos. Sin embargo, es necesario que el pueblo de Dios conozca y entienda algunas realidades que están ocultas. Y esta vez vamos a estudiar uno de los puntos fundamentales en la iglesia, en el cristiano, en el Hijo de Dios, para que pueda vivir constantemente sobre una sabiduría divina, renovar su entendimiento constantemente, para la cual debemos conocer plenamente el mundo espiritual, sabiendo que el origen de la humanidad se debe justamente a un propósito definido que viene directamente de Dios, que tiene una finalidad suprema de llevarnos a la potencia y al conocimiento pleno de la sabiduría divina. Eso es el propósito, de que podamos disfrutar plenamente la vida divina, la vida en gloria conjuntamente con el Creador. Sabemos que en el jardín del Edén se inicia una guerra constante y permanente cuando la primera pareja humana empieza a consumir el árbol del conocimiento del bien y del mal, en la cual estaba circunscrito la dimensión del yo, de la carne, que actualmente muchos seres humanos desconocen y sin embargo es el foco de entrada de parte del enemigo. El enemigo, empezando por la sabiduría caída, Satanás, el querubín rebelde, con sus ángeles caídos, empiezan a tomar control a partir del pecado de Adán y Eva, y actualmente son ellos los que manejan muchas situaciones a nivel planetario. Sin embargo, la raza humana tiene un potencial, especialmente hablando de la iglesia de Cristo, tiene un potencial especial para sobreponernos a la sabiduría caída, al reino de las tinieblas, para la cual es necesario entender cómo trabajan este reino, porque este reino empieza a operar desde la eternidad, empieza a crear un mundo aparte de Dios, un mundo espiritual en la cual gobierna a través de la fantasía, a través de la vanidad, a través del orgullo,
de la prepotencia, de la envidia y todos los factores negativos a nivel espiritual, para la cual debemos estudiar cómo podemos nosotros ser victoriosos, cómo poder andar en plena armonía y crecer espiritualmente día tras día hasta la estatura de Cristo, para la cual debemos entender cómo están organizados el reino de las tinieblas, quién la encabeza, cómo trabajan los gobernadores, las potestades, los principados, huestes, ángeles caídos que se mueven en el mundo espiritual. Debemos entender cómo ellos están organizados, cómo tienen una ciencia caída, una sabiduría caída, cómo ellos trabajan con estrategia, cómo trabajan ellos sumamente organizados y cómo utilizan la ciencia para el mal, y para la cual es necesario entender en estas circunstancias especialmente cómo trabaja en nuestros tiempos. Pero como historia debemos entender de que hay principados especiales que se mueven. Vamos en esa noche a enfocar, en este día por decir, vamos a enfocar el principado de Babilonia, que significa confusión. Este principado es un ángel caído que tiene cualidades de afeminado, y también debemos entender que es activado especialmente por el pecado humano, por el pecado que se activa este principado y se inicia en el paraíso con la idolatría. Posteriormente podemos ver la acción de este principado, este mover fuerte en Isaías 47, en la cual se identifica que tiene ciencia, tiene sabiduría, tiene estrategia, y está muy identificado como un ángel afeminado, un ángel muy tipificado como mujer. Podemos apreciar en Isaías 47 ciertas cualidades fundamentales en la cual cómo se mueve, cómo subyuga al pueblo de Israel, cómo encadena al pueblo de Israel y al ser humano en ese tiempo. Pero también ahí nos muestra de una manera rápida cómo este principado cae en los tiempos finales, cae toda su sabiduría, toda su estrategia, cae y nos muestra al final del capítulo 47 de Isaías. Posteriormente podemos ver también el mover de este principado en el tiempo babilónico, donde es la cabeza espiritual, es el principado que maneja, que levanta al pueblo babilónico, al imperio babilónico, en la cual se puede advertir también cómo influye en el ocultismo, cómo influye en la perversión sexual, en la idolatría, y cómo instiga a la raza humana a sucumbirse en el pecado. Se puede advertir a este principado como un león y con alas de águila, porque en ese tiempo se puede advertir la influencia de este principado, cómo devasta a los pequeños imperios, pequeñas naciones de ese tiempo, y cómo devasta y empieza a tomar control de todas esas pequeñas civilizaciones, esos pequeños pueblos, depreda como el león. Y además con una rapidez fantástica, la cual es sorprendente, por eso que lleva alas este león. También podemos advertir de que finalmente en los tiempos finales cobra vigencia Babilonia y empieza a ponerse de pie. Es más, empieza a tener corazón de hombre, la cual significa de que en los tiempos finales la influencia de este principado será fuerte referente al anticristo, porque habrá una combinación y un control total de este principado
hacia el anticristo, que es un ser humano. Podemos advertir posteriormente el mover de este principado que se produce en los tiempos también del Imperio Romano, donde la bestia espantosa que nos muestra en Daniel capítulo 7, podemos advertir que este principado se mueve en ese tiempo, en el tiempo de Roma, y empieza a salir un cuerno pequeño, el cual ejerce en forma poderosa, tiene ojos, y significa justamente la desviación del pueblo cristiano, engañado por este principado que se transforma en una iglesia totalmente contraria a la palabra de Dios. Y podemos advertir con el rey Constantino cómo empieza a formarse la religión católica en el nombre de Dios, como el cristianismo mezclado, y nos muestra cómo este poder del cuerno pequeño empieza a ejercer en forma poderosa en ese tiempo. Es más, la palabra nos dice que cambiará los tiempos. Y si hacemos un estudio rápido referente a este principado, podemos advertir que el año 700 la Iglesia Católica empieza a cambiar los tiempos, aumenta 300 años a la realidad. Unos historiadores alemanes descubren esta situación y podemos advertir cómo el Papa Silvestre II empieza a trabajar conjuntamente con Otto III y adelantan 300 años a ese tiempo, del año 700 hasta el año 1000, porque empiezan a incentivar a la humanidad de que Cristo viene en el año 1000, en la cual acicatea para que todos los recursos económicos de ese tiempo pasen al papado conjuntamente con el emperador Otto III. Y de esta manera logran aumentar 300 años. Es una realidad que actualmente la historia nos muestra a través de unos historiadores alemanes. Descubren esto. En realidad no estamos en el año que actualmente nos describe el calendario gregoriano, sino tenemos 300 años adelantados, la cual la palabra de Dios en Daniel nos muestra de que cambiarán los tiempos. Y podemos seguir advirtiendo de que este principado trabaja intensamente día y noche, maquina de una forma específica, con estrategias. Y una de las labores fundamentales que hace este principado es justamente hacer ciertas desviaciones en el aspecto espiritual. La labor que cumple este principado lo podemos advertir en Romanos capítulo 1, donde nos muestra el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cómo este principado instiga a la raza humana a que adoren a las cosas creadas antes que al Creador, y hace que también trabajen conjuntamente algunos principados, ángeles caídos y demonios que vienen conjuntamente con la Babilonia a instigar especialmente la idolatría, y también instigan a través de los demonios que producen en el ser humano la envidia, la vanidad, el orgullo, la altivez, la envidia permanente, el no sujetarse, por ejemplo, a los padres, no honrar adecuadamente a los padres, son aborrecedores del bien, especialmente adoran al dinero. En el aspecto sexual, este principado instiga que el ser humano se pervierta sexualmente, la cual instiga a la fornicación, al adulterio, a relaciones sexuales contra la natura, instiga especialmente al homosexualismo, al hermafrodismo, al lesbianismo, una cantidad de corrupciones sexuales que actualmente se ve en la raza humana
instigados por este principado de la Babilonia. Por eso es que podemos advertir en este tiempo que muchas naciones, casi 40 naciones a nivel mundial, han legalizado el matrimonio, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y esto va a ir en aumento, como dice la palabra profética en el libro de Revelaciones, y se va cada vez más incrementando en más naciones. Y debemos entender ese papel que juega este principado hacia la raza humana, porque ellos trabajan a nivel de ideología, a nivel de argumentos, a nivel de doctrinas. Ellos trabajan con pensamientos, ideas que levantan la mente humana. Es tan prolijo y sigiloso que saben ellos trabajar en el pensamiento humano, y de esta manera convencen a la humanidad para que ellos se desvíen de los principios eternos establecidos. Es más, debemos entender también de que actualmente a nivel mundial al ser humano ha llevado constantemente a la idolatría del dinero. Muchas potencias económicas, muchas personas instigadas por este principado han empezado a adorar al dinero. Han levantado tremendas empresas, bancos internacionales, sistemas de bolsos, de finanzas y una cantidad de situaciones para producir recursos económicos sin interesarse en el resto de la raza humana, sabiendo que actualmente por segundo mueren de hambre personas a nivel mundial. Pero estas personas que por Babilonia no les interesa esa situación, ellos idolatran los recursos económicos, el poder económico, y se mueven en ese sentido. Es más, podemos advertir también en este tiempo cómo se mueven a nivel espiritual, a nivel mundial, especialmente en la Iglesia Católica, donde a través del Espíritu Santo podemos ver cómo trabaja este principado y muestra ahí al Espíritu Santo a la Iglesia Católica como una ramera sentada encima de la bestia. Y esta mujer fornica con los reyes de la tierra y está ebria de la sangre de los santos. Y nos muestra claramente de que este principado, en el tiempo de la Inquisición, empezó en el nombre de Dios a producir muchas muertes. Según la historia nos dice que en la Inquisición murieron más de 50 millones de personas en el nombre del Señor. Por eso que está ebria de la sangre de los santos esta mujer sentada encima de la bestia, que representa actualmente a la Iglesia Católica. Sin embargo, dentro de la Iglesia Católica también debemos entender que hay pueblo de Dios, que Dios manda con una palabra especial, dice: salid, pueblo mío, de aquella ciudad de Babilonia. Llama a ese pueblo que está dentro de Babilonia que salgan de la iglesia, de la ciudad de Babilonia. Y es un llamado que debemos hacer también a toda persona que realmente quiere adorar a un Dios verdadero, a un Dios misericordioso, a un Dios de la gracia. Y para empezar a enfocar realidades, cómo trabajan estos principados, vamos a ver algunas realidades importantes en la cual hoy podemos ver. Hace más de 3 años estamos orando con un equipo, en forma especial, y haciendo caer a este principado específicamente en Chile. Y hemos visto resultados sorprendentes en realidad. Y también podemos advertir de que es tan importante conocer los principios de guerra espiritual, principios de profecía. Y sabemos que en Chile opera especialmente el Principado de Babilonia y el Principado de Grecia, que trabajan conjuntamente en un 55% y 45% operan en esta nación.
Hemos trabajado, hemos orado intensamente porque la palabra de Dios nos dice que debemos orar por los que están en eminencia, debemos orar por cada habitante, ponernos en la brecha. Y lo hemos hecho obedeciendo a Dios y hemos visto resultados, y desde ese instante se ha empezado a descubrir grandes corrupciones que habían en los medios de gobierno. Corrupciones tremendas que estaban ocultas. Pero con la guerra espiritual, la oración y el clamor hemos visto cómo ha empezado a salir a luz estas corrupciones, y es conocido a través de la historia mundial en este tiempo de que esas corrupciones son muy conocidas y se han difundido por los medios de comunicación. Hay gente actualmente que está en las cárceles, hay gente que está en proceso de juicio. Podemos ver el caso Cabal, el caso Penta, el caso de las Fuerzas Armadas, el caso de Carabineros, y así una cantidad de casos que Dios ha sacado a luz, esas situaciones que estaban ocultas. Sin embargo, hay que seguir orando para que esos principados, potestades y gobernadores que operan en esta nación deben seguir cayendo, para la cual Dios nos llama a una guerra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. Deben caer esas fortalezas en las mentes de los seres humanos. Deben caer esos argumentos que el enemigo levanta en las mentes humanas. Vamos a empezar a guerrear en este instante específicamente por Chile, porque nos es importante de que conozcan esto y se lleve a la práctica lo que Dios está haciendo en esta nación. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y también creemos plenamente la palabra que nos dice: todo lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Queremos en este instante atar todo principado, todo gobernador, toda potestad de las tinieblas. Los atamos en el nombre de Jesús. Los atamos en Chile, los atamos. Caen esas fortalezas, los destruimos, deshacemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús en Chile. Caen todo principado de Babilonia, todo principado de Grecia, cae en esta nación, cae en esta nación, caen en el nombre de Jesús. Caen principados de idolatría, de paganismo, de ocultismo. Caen todo principado de envidia, de orgullo, de altivez, todo principado que produce la invención de maldades contra las personas, de miseria, de pobreza, de drogadicción, de adicción. Caen en el nombre de Jesús, caen en el nombre de Jesús. Caen estas fortalezas en las mentes humanas en esta nación, son rotas en el nombre de Jesús. Caen, lo destruimos, lo anulamos. Toda maquinación del enemigo que se produce en esta nación son anuladas. Toda maquinación son anuladas, devastadas en el nombre de Jesús. 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 También oramos por cada persona de esta nación, para que tu gracia siga trabajando, para que tu amor prosiga. Oh Espíritu Santo, muévete en las personas convenciendo de pecado. Perdona de todo pecado en esta nación. Abre el entendimiento de las personas, rompe las cadenas, los grillos que el enemigo ha atado a las personas con paganismo, idolatría. Los atamos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por todo pecado de Chile, por cada habitante de esta nación. Sabemos que lo vas a hacer, porque para ti nada es imposible, todas las cosas son posibles. Y vemos a esta nación transformada, vemos a esta nación el correr de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo en esta nación. Oramos también por obreros en esta nación, porque son muchas la gente que quiere salvarse. Es mucha la mies, pero necesitamos obreros, necesitamos personas que realmente se integren a la voluntad de Dios, y que el poder de Dios se mueva en esta nación, y proclamamos esta nación para Cristo.
Gracias Jesús. Gracias Jesús. Amén.